El versículo con el que empezamos es leyendo Salmo 122 del 1 al 5. Dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Es impresionante que estos textos nos hablan sobre las peregrinaciones, el camino que recorrían los israelitas, el pueblo de Israel, cuando se dirigían al lugar donde Dios les había indicado para celebrar sus fiestas, para llevar a cabo sus celebraciones. Y a todo esto surgen algunas preguntas. ¿Será que a Dios le encantan las fiestas? ¿Será que a Dios le gustan las fiestas? ¿Será que a Dios le gustan las celebraciones? Vamos a revisarlo a lo largo de esta lección y vamos a descubrirlo. Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. 3 veces al año, según Deuteronomio 16:16, Dios les había dado indicaciones a su pueblo para que se reuniera 3 veces al año a hacer fiestas, y en cada celebración recordaban o festejaban algo distinto. La primera fiesta que se celebraba se le conoce como la fiesta solemne de los panes sin levadura, o también la podemos encontrar o conocer como la fiesta de la Pascua. En esa fiesta se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos que en esa ocasión, cuando el pueblo de Israel fue liberado y fue rescatado de Egipto, tuvieron que sacrificar un cordero y cubrir las puertas de sus casas con su sangre. Pues eso era lo que se reunían ellos para conmemorar, y cada vez que se reunían cada año en cada fiesta, ellos volvían a repetir el proceso, sacrificaban a ese animalito y se lo comían. Así literalmente, mataban al animalito, lo sacrificaban, lo ofrecían a Dios y se lo comían. Era dedicado a Dios y se lo comían. Era una fiesta tan importante que el Señor Jesús celebró esa fiesta con sus discípulos, la fiesta de la Pascua. De hecho, esa fiesta Jesús la celebró un jueves en la noche. Después de que celebró la Pascua, Jesús se fue a orar al Getsemaní, y en el Getsemaní lo apresaron, y ese mismo viernes, el viernes después de ese jueves que celebró la Pascua con sus discípulos, Jesús fue sacrificado. Porque esa Pascua en realidad representaba el sacrificio de Cristo. Y ahora notemos ese escenario cuando Jesús festeja esa Pascua con sus discípulos. Dice en Mateo 26 al 28, dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y miren lo que Jesús les dijo: tomen, coman, porque esto es mi cuerpo. Y después Jesús tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, que hasta ese momento ellos habían celebrado la Pascua de esa manera. Pero a partir de allí Jesús les estaba enseñando una nueva forma de recordar su sacrificio, de recordar su muerte, una nueva forma de celebrar la Pascua, y es lo que hoy nosotros conocemos como la Santa Cena. La muerte de Jesús coincide con ese sacrificio pascual y con la misma fecha en la que se celebraba esa fiesta de la Pascua. La segunda fiesta que se celebraba era la fiesta solemne de las semanas. En esas fiestas solemnes de las semanas
se conmemoraba el día cuando Dios les entregó sus leyes en el monte Sinaí al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Además de la entrega de las leyes, también tenía un aspecto agrícola, algo que tenía que ver con las cosechas. Se marcaba la última cosecha de trigo y el inicio de la cosecha de las frutas, presentando las primicias. Esa era la segunda fiesta del peregrinaje. Es interesante, me llama la atención porque se termina una cosecha y se empieza otro tipo de cosechas. Esta fiesta solemne de las semanas se llevaba a cabo 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y es interesante porque cuando Jesús muere, 50 días después de la muerte de Cristo, es cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, lo que hoy conocemos nosotros como el día del Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, en esa fecha, cuando se estaba celebrando la fiesta de las semanas, el pueblo de Israel se había reunido en Jerusalén porque habían venido de diferentes partes del Imperio Romano para celebrar esta fiesta en Jerusalén. Recordemos que en esos años, en esa época, el Imperio Romano gobernaba prácticamente todo el mundo conocido. El Imperio Romano llevaba tantos años dominando gran parte de ese mundo, del mundo conocido, que muchos de los judíos que venían a festejar prácticamente habían nacido en otras naciones o en otras regiones del Imperio Romano, pero se recordaban de sus raíces judías y venían a adorar, pero muchos de ellos ni siquiera hablaban bien el idioma de los judíos. Entonces traían sus idiomas natales de allá, que eran los idiomas que mejor ellos entendían. Entonces, cuando se encontraban los apóstoles reunidos, adorando, orando, desciende el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los manda a predicar. Pero ocurre algo interesante, que gran cantidad de la multitud que se encontraba allí para escuchar el mensaje, para recibir el mensaje, hablaba en diferentes idiomas, otros idiomas. Entonces el Espíritu Santo les dio la capacidad de poder hablar en esos otros idiomas, para que las personas que habían venido de diferentes regiones del Imperio Romano tenían raíces judías, pero también tenían otras raíces y otros idiomas. De esa manera, gracias al trabajo que hizo el Espíritu Santo, prácticamente la hizo de traductor el Espíritu Santo, los apóstoles pudieron comunicar el mensaje a ese gran número de personas que habían venido a la fiesta. Obviamente, cuando esas personas regresaron a sus lugares de origen, se llevaron con ellos el mensaje y lo compartieron con sus seres queridos, familiares y amigos de las regiones de donde ellos venían. Eso fue lo que pasó. Entonces podemos entender nosotros que cada fiesta que celebraba el pueblo de Israel tenía una contraparte en el plan de salvación. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua representaba el sacrificio de Cristo. La fiesta de las semanas, que conmemoraba la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí y marcaba el fin de la cosecha del trigo y el inicio de la cosecha de las frutas. Ese fin de la cosecha del trigo representa prácticamente el final de la nación de Israel como pueblo de Dios, y el inicio de la cosecha de las frutas marcaba el inicio de una nueva era, cuando Dios empezó a predicar el evangelio a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Pero hay una tercera fiesta todavía, que era la fiesta de los tabernáculos. En esta tercera fiesta de los tabernáculos se celebraba el paso del pueblo de Israel por el desierto. Nosotros recordamos que el pueblo de Israel pasó muchos años en el desierto, y mientras ese tiempo estuvieron allí, ellos pudieron disfrutar de la bendición de Dios, que los alimentaba todos los días con el maná que caía del cielo. Entonces el pueblo de Israel venía de todas las regiones y se congregaban en la ciudad de Jerusalén, pero durante 7 días ellos salían de la ciudad y establecían campamentos en las afueras de la ciudad y construían tiendas de campaña.
No eran tiendas de campaña como las que tenemos hoy en día, sino eran tiendas de campaña construidas con ramas de árboles, con varitas, algo así rústico, porque de esa manera recordaban el tiempo que ellos habían estado como pueblo, sus antepasados viviendo en el desierto. Y era bonito y era agradable, porque imagínate, era como irte de campamento durante 7 días seguidas. Por cierto, cada una de estas fiestas tenía una duración aproximada de 7 días. No eran fiestas cortas, si te das cuenta, 7 días de fiestas, 7 días en las que se suspenden las actividades del trabajo, el campo, se suspende todo lo que agobia, todo lo que te hace, te cansa. Era maravilloso y era hermoso. De hecho, me hubiera gustado vivir en una de esas épocas, porque sí, el trabajo en el campo era pesado y quizás el trabajo con el ganado era pesado, pero también los días de fiesta eran bastante agradables, bastante hermosos. El pueblo venía caminando, cuando venían las fiestas, venían cantando himnos durante el camino. Venían las caravanas y esas caravanas se les iba acumulando más gente. Cuando llegaban a Jerusalén eran multitudes enteras, todos contentos, todos felices, todos gozosos, todos dispuestos a alabar a Dios. No había aburrimiento, no había tristeza, no había pesar, sino era dicha, era gozo, era felicidad. Realmente como Dios desea que su pueblo viva en esta tierra. De hecho, se menciona que durante el último día de la fiesta de los tabernáculos, un sacerdote llevaba agua del estanque de Siloé en una jarra de oro y la vertía a los pies del altar, simbolizando las aguas vivas que algún día correrían desde Jerusalén. Es decir, había una visión profética en este acto, porque en realidad nosotros sabemos que algún día, desde el trono de Dios, desde la Jerusalén celestial, va a fluir un río de agua viva, que lo vamos a ver en unos momentos. En Apocalipsis 22 del 1 al 2 podemos leer y dice lo siguiente: después el ángel me mostró un río con el agua de la vida, cristalina como el cristal, que fluía desde el trono de Dios y del Cordero. El río fluía por el centro de la calle principal de la ciudad. Yo no sé si ustedes han ido a la ciudad de Monterrey, pero en la ciudad de Monterrey hay un río que corre en medio de la ciudad. Se le conoce como el Paseo Santa Lucía. Es una maravilla pasear por allí. Yo me imagino el río más o menos similar. Obviamente que va a ser una calle de oro, obviamente que va a ser una ciudad de oro. Todo va a ser más hermoso, pero algo parecido. Dice: el río fluía por el centro de la calle principal de la ciudad. En ambos lados del río crecía el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, podemos darnos cuenta que para cada fiesta que llevaba a cabo el pueblo de Israel, había una contraparte en el plan de salvación. En la fiesta de la Pascua fue cuando Cristo muere. En la fiesta de las semanas fue en el Pentecostés, cuando terminaba la cosecha del trigo y empezaba la cosecha de las frutas. Representaba el hecho cuando se le terminaba de predicar el evangelio a los judíos y empezaba a predicársele el evangelio a los gentiles. Pero la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, todavía no se ha llevado a cabo su contraparte. Es decir, esa fiesta todavía está pendiente, porque es una fiesta que Dios está preparando todavía. La contraparte dentro del plan de salvación es una fiesta que Dios está preparando todavía y se encuentra en el futuro. Pero lo más importante es que todos y cada uno de nosotros estamos invitados para poder asistir a esa fiesta. Es una fiesta enorme, va a ser una fiesta maravillosa. Y obviamente el peregrinaje que hacían los judíos para ir a la Jerusalén, a la fiesta, era un peregrinaje simbólico, porque ese peregrinaje, ese camino que ellos hacían desde sus lugares hasta la ciudad Jerusalén, representaba el camino que hoy nosotros en día estamos recorriendo para poder llegar a la Jerusalén celestial.
Y el ejemplo que ellos nos dan es que ese camino lo recorrían cantando, lo recorrían alabando, lo recorrían contentos, gozosos, felices, porque iban a la fiesta a festejar, a deleitarse y a alegrarse en su Dios. Entonces eso es un ejemplo para nosotros el día de hoy. ¿Cómo nosotros nos dirigimos a la Jerusalén celestial? ¿Con qué actitud recorremos ese camino? Ojalá que vayamos felices, ojalá que vayamos contentos, ojalá que vayamos entonando salmos y alabanzas a nuestro Dios, porque nos dirigimos a la Jerusalén celestial, a la última fiesta que Dios nos está preparando. Y tú estás invitado, y yo estoy invitado también. Entonces, Dios quiere que vayamos y que estemos allí. En el Salmo 122 del 1 al 5 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová. Ese subir allá, todas las tribus de Dios, también es un subir representativo de cuando todo el pueblo de Dios por fin pueda entrar a la Jerusalén celestial. ¿Y por qué iban para allá? Porque allá, dice el 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Eso también apunta hacia el futuro. Esas palabras también son proféticas, porque Daniel 7:9, mira lo que dice. Dice Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí en Daniel pareciera ser que el énfasis está en ese personaje cuyo cabello era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Se enfoca allí, pero hay un aspecto detrás que nos estamos olvidando, y es que el profeta miró tronos. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó solamente una persona. El anciano de días se sentó, pero habían muchos tronos. La pregunta que queda aquí en el libro de Daniel es: ¿quiénes se sentaron en los demás tronos? No se sabe, no se dice. Solamente se dice que en uno de sus tronos se sentó el anciano de días. Pero cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis 24, podemos descubrir quiénes se sentaron en esos tronos. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estas personas? Dice: los decapitados, personas que habían muerto por causa de su fe en Dios. Dios les devuelve la vida. Apocalipsis 24 al final dice: y vivieron, es decir, Dios los resucita. Recuerden lo que Cristo dijo: quien quiera conservar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda por causa mía, para vida eterna la guardará. Entonces, a lo largo de la historia han habido muchas personas que por causa de su fe fueron asesinados, fueron martirizados. Bueno, todos ellos Dios les devolverá la vida. Y dice en Apocalipsis 4: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero lo que quiero que notes es lo siguiente: el profeta en Apocalipsis también vio tronos y miró quiénes se sentaron en esos tronos. Entonces, no solamente obviamente los mártires van a subirse y van a sentarse en los tronos, todos los que lleguemos a la fiesta, porque ese es otro aspecto importante que debemos de analizar. Dios nos hace la invitación a su fiesta, a la gran fiesta que está preparando para todos nosotros, esa tercera y última fiesta. Podemos ver aquí, no es una fiesta que va a durar 7 días nada más. Al parecer Dios tiene la intención de que esa fiesta dure durante 1000 años. Dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante esos 1000 años, los que entren al cielo, los que lleguen allá, los que lleguemos allá, primero Dios, recibirán capacidad, facultad de juzgar, y van a gobernar y reinar con Cristo 1000 años.
Daniel 7:18 dice: y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, aunque solamente van a ejercer su capacidad de juzgar durante 1000 años, en realidad van a quedarse en ese reino para siempre. Con tal de que tú y yo aceptemos la invitación de Dios para asistir a la fiesta que está preparando, Él nos promete cosas, nos promete incentivos, trata de estimular, trata de motivarnos, trata de convencernos para que vayamos. ¿Y qué nos promete Dios? Mira, te lo voy a poner fácil. Dios te promete una corona, Dios te promete un trono, y Dios te promete ropa nueva. Así de fácil. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, Dios te está esperando allá y te tiene un lugar a su lado en su trono. ¿Qué más incentivo podemos pedirle a Dios? Apocalipsis 3:5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dios te ofrece ropas nuevas para que vistas, ropas que no se echan a perder, que no se rompen y que no se descosen, ropas duraderas, vestiduras eternas con las que Dios desea cubrirte para siempre. Y de eso habla la primera parte de la lección de la escuela sabática. La verdad, la segunda parte habla sobre la paz de Jerusalén, habla sobre el hecho de que Dios desea, habla sobre la unidad que debe de existir, habla cómo Jesús oró para que su pueblo estuviera unido, porque cuando su pueblo estuviera unido, entonces unido iba a reflejar y poder mostrar a Dios o al Padre. También habla del tipo de amor que debe de existir entre nosotros como hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Obviamente los discípulos no comprendieron eso en su momento. Ellos lo comprendieron hasta que Jesús murió y Jesús resucitó. Entonces ellos entendieron que el tipo de amor que debemos de profesarnos unos a otros como hermanos es ese tipo de amor que es capaz de dar la vida por el prójimo. Y es lo que Dios espera de nosotros. Salmo 122:8 dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Muchas veces hay diferencias entre el pueblo de Dios, muchas veces hay roces, porque tenemos diferentes formas de pensar, porque tenemos diferentes formas de sentir. Pero a pesar de nuestras diferencias, Dios nos pide que nosotros miremos las cosas mayores, las cosas que verdaderamente valen la pena. Y si hay diferencias entre nosotros, por amor a lo que verdaderamente vale la pena, deberíamos de dejar atrás esas diferencias, sacrificar el yo, sacrificar el orgullo, pedir perdón, pedir disculpas y reconciliarnos. Es decir, hacer a un lado nuestras diferencias, porque si nuestras diferencias son importantes, debemos de entender que en el reino de Dios hay cosas todavía mucho más importantes y de mucho más valor, y no vale la pena que las perdamos por conservar el orgullo intacto o por conservar el ego intacto. Jesucristo dijo: cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Entonces, esperemos como hermanos en nuestras diferencias y en nuestros conflictos, esperemos que sea Dios quien nos enaltezca cuando nos tenga que enaltecer, porque si no esperamos a que sea Dios quien nos enaltezca y tratamos de enaltecernos nosotros por nosotros mismos, entonces Dios se va a ver en la penosa necesidad de humillarnos para recordarnos cuál es nuestro lugar. Pero si nosotros nos humillamos primero sin necesidad de que nadie más nos humille, entonces Dios nos va a enaltecer en su momento. Estos son los dos aspectos que aborda la lección del día de hoy, pero yo quiero que nos quedemos con este pensamiento en la mente, en nuestra memoria, que se nos quede a lo largo de este día.
Hay una fiesta que Dios está preparando y nos ha invitado a todos y cada uno de nosotros. Desea que estemos allí. Nos ha ofrecido incentivos, una corona, un trono, ropas nuevas. ¿Qué más queremos? Ya vemos que a Dios es un Dios que le encantan las fiestas. Cuando Dios organizó su pueblo, cuando Dios organizó su nación aquí en la tierra, les dio días de descanso, les dio fiestas para que se divirtieran, para que fueran felices. Si eso Dios lo hizo con su pueblo aquí en la tierra, en un mundo lleno de pecado y lleno de cosas que afligen y entristecen el corazón, imagínense lo que va a ser en el cielo, donde ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más llanto, donde todo va a ser alegría y felicidad. ¿Cómo serán esas fiestas? Yo estoy seguro que ninguna fiesta que nosotros hayamos asistido en esta tierra se compara con las fiestas que nos esperan en el cielo. Para empezar, una bienvenida de 1000 años. 1000 años de dicha, 1000 años de gozo. Yo no sé qué tanto haremos durante esos 1000 años, pero van a ser los mejores 1000 años de nuestra vida, inolvidables, maravillosos. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos estar allá para disfrutarlos. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.